Gloria al nombre del Señor. Pues en esta tarde vamos a tener la lectura de un solo versículo. Hechos capítulo 16, versículo 25. Amén. Y vamos a estar ministrando bajo el tema cuando la adoración rompe cadenas. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Padre, gracias. Puede sentarse, hermanos. No siente la adoración, no siente la alabanza, porque son del Señor y Él la merece. Amén. Aleluya. Así que en esta tarde, hermanos, vuelvo a recordar el tema cuando la adoración rompe cadenas. Amén. Los que estuvieron aquí semanas atrás y escucharon mi último sermón, hablé de Pedro en la cárcel, cómo fue liberado, ¿verdad? Nos gozamos a escuchar la unidad de la iglesia, cómo la iglesia se unía para orar por Pedro que estaba en la cárcel. Ahora vamos a escuchar la historia de dos discípulos de Jesús, de dos siervos del Señor que cayeron presos, pero la adoración unánime entre ellos hizo que Dios se moviera del cielo y rompiera las cadenas. Amén. Así que estamos en el mismo tema de la unidad. Amén. Aleluya. ¿Cómo leímos que dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían? Este pasaje relata cómo Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente en Filipos. Fueron encarcelados después de liberar a una muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Estos hombres fueron azotados, humillados, encerrados. Por orden del carcelero fueron puestos en el calabozo más profundo, con los pies asegurados en el cepo. Imagínense la situación de Pablo y Silas. Estaban golpeados. La tortura en aquel entonces era extrema. No fue una pela que le dieron con una correa. Y usted sabe que lo laceraron. Lo pusieron en el calabozo de más abajo, en el profundo, donde quizás el piso está lleno de agua, hay ratas, hay basura, hay podredumbre en aquel lugar. Y allí fueron a parar Pablo y Silas, injustamente, simplemente por predicar la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Pero ¿qué era exactamente el cepo? El cepo era una estructura generalmente de madera, aunque también a veces era de hierro, con agujeros donde se introducían los pies y en algunos casos las manos, y también el cuello de los prisioneros. Luego se cerraba, se aseguraba, dejando completamente inmóvil al preso. Imagínense la situación que estaban atravesando los siervos de Dios, golpeados, maltratados, humillados, ultrajados, y aún en la cárcel de más abajo estaban puestos en el cepo, amarrados sus pies. La Biblia no lo dice, pero quizás amarraron sus manos también. Quizás estaban con el cuello metido en un hueco. Lo cierto es que el cepo era para inmovilizar al preso, para ponerlo incómodo. Gloria al nombre del Señor. Los pies estaban colocados en una posición forzada. El cuerpo quedaba en una postura incómoda y dolorosa. No se permitía, no permitía moverse ni descansar correctamente. Podía causar estos calambres, heridas, sufrimientos prolongados. En muchos casos, el cepo no solo inmovilizaba, también era una forma de tortura prolongada. Imagínense lo que estos hombres de Dios estaban atravesando por predicar la palabra del Señor.
Ya usted se puede imaginar lo que es sufrir por predicar la palabra del Señor. Y hoy nosotros estamos tan cómodos. Yo no quiero que usted mire a Pablo y Silas, yo quiero que usted se vea en el lugar de ellos. ¿Cuándo hemos sido nosotros golpeados por predicar la palabra? ¿Cuándo hemos sido nosotros ultrajados por llevar la palabra del Señor? Estos hombres no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban en comunión con Dios. Ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y en el caso de Pablo y Silas, la Biblia dice que fueron puestos en el cepo, en la parte más profunda de la cárcel. Esto significa que no estaban en una celda común, estaban en un lugar oscuro, estaban en la posición incómoda, habían sido golpeados antes, humanamente estaban en un momento físico y emocional difícil. Estaban siendo golpeados por llevar la palabra del Señor. Pero a pesar de las vicisitudes, a pesar de los golpes, a pesar de las laceraciones, a pesar de la humillación, del maltrato, a pesar de estar en una celda donde quizás solamente veían oscuridad, aleluya, me imagino que quizás estaban uno de un lado y otro de otro, y Pablo le dice a Silas: Silas, ¿estás aquí? Aquí estoy, Pablo. Pues vamos a levantar alabanzas y oración a nuestro Dios. Aleluya. Hay muchos que dicen, y es bueno, que pusieron a Pablo y a Silas juntos, lo pusieron amarrados, pero no taparon su boca, y eso es poderoso. Pero yo creo que la bendición más grande que tuvieron Pablo y Silas es que estaban juntos. Porque hay un principio en la palabra del Señor que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, el Señor iba a estar ahí. Amén. Aleluya. Y algo muy poderoso es que la adoración, ellos se pusieron de acuerdo para conquistar la presencia de Dios en medio de la cárcel. No estaban en el mejor lugar, no tenían los mejores músicos, no tenían el buen coro que hoy tenemos, no tenemos, aleluya, las luces, ni tenemos el piano, ni la batería, pero hay algo muy importante, es que una adoración del corazón. La Biblia dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que Dios no quiere sacrificio, que Él ya lo dio. Amén. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, el cual Él no iba a despreciar. Aleluya. Así que cuando sube una adoración de nuestro corazón, no importa la situación, no importa el lugar, no importa el momento, lo importante es que de nosotros salga una adoración con excelencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que de esos adoradores es que Dios anda buscando. Adoradores que no solamente saben venir a la iglesia y levantar las manos y decirle: Padre, yo te amo, Padre, yo estoy aquí, aleluya. Aquí es muy fácil levantar la mano, pero cuando tú estás en medio de la situación difícil, cuando tú estás en medio escuchando el diagnóstico de un médico que te dice te quedan tantos días de vida, es cuando tú estás, aleluya, en medio de la situación económica que quizás tú estás, allí se hace difícil levantar la mano, allí se hace difícil reconocer que Dios está contigo. Pero David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Hay que saber reconocer al Dios que nosotros servimos. Hay que saber reconocer en medio de las dificultades cuando nosotros tenemos que adorar a Dios. Amén. Y no se lo digo simplemente porque lo leí en la palabra. No, porque hay que vivirlo.
para hablar de la palabra con autoridad hay que vivir la palabra. Yo recuerdo que en el 2017 estaba atravesando por una dificultad muy grande. El hombre que me dio todo me enseñó a lo que es ser un buen hombre, un ser humano. Me enseñó valores. Me enseñó lo que es el amor de padre. Había partido. Y yo le pedí al Señor que me permitiera que Él conociera de Él. Y que en su último suspiro Él reconociera que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados. Pero recuerdo que el día que lo estaban enterrando, hermanos, yo pude haber dicho: yo me voy a quedar en casa tranquilo, porque el apóstol va a entender que yo estoy de luto, que el apóstol va a entender que yo estoy triste, aleluya, que yo tengo una situación, él lo va a entender, la iglesia lo va a entender, aleluya, que el hermano Modesto no pudo llegar al culto porque están enterrando a su padre en República Dominicana. Déjame decirte, aleluya, que ese día yo vine y me senté en la parte de adelante diciéndole al Señor: tú tienes el control de todas las cosas. Y el Salmo 31 dice, 30 versículo 11 dice que Él ha cambiado mi lamento en baile. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que si algo te estoy diciendo es porque lo he vivido. No he estado en la cárcel. Aleluya. Nunca he estado en la cárcel. Nunca he estado en la cárcel. Pero sí he pasado por batallas. Pero en medio de mis batallas he aprendido a reconocer que no importa lo que yo esté atravesando, mi Dios merece la gloria en medio de mis dificultades. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta tarde, hermanos, el cepo representa situaciones que te limitan, procesos que no entiendes, dolor que no puedes evitar. Aleluya. Pero yo quiero enseñarte en esta tarde que lo que te ata físicamente no puede atar tu adoración. Dios sigue obrando aún cuando estás inmovilizado, aún cuando estás en medio de una enfermedad. Dios sigue obrando, aún cuando no ves solución. Dios sigue obrando. Aleluya. Hubo una ocasión que estaba el pueblo de Israel, aleluya, cercado el mar, y los egipcios detrás no veían solución, no veían camino, no veían un mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay algo que me dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14. Me dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no importa la situación, no importa, aleluya, que no veamos el mañana, nuestro Dios sabe abrir camino en el mar, sabe, aleluya, enderezar mesas delante de nuestros angustiadores. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? Nada es imposible para nuestro Dios. Recordamos en el mensaje anterior que estaba Pedro durmiendo en la cárcel, agarrado de 2 soldados. 14 soldados estaban afuera custodiándolo y Pedro estaba durmiendo. Pero dice la palabra que a medianoche una luz llegó a la cárcel. Porque es que Dios tiene cuidado de nosotros, cuidado de nuestras vicisitudes. Aleluya. Él dice en su palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Es muy importante, hermanos, que tú veas a Dios en medio de tus batallas, que tú veas a Dios en medio de tus dificultades, que no solamente te lleve de lo que está rodeando tu vida, que no solamente te lleve del caos que hay en el mundo,
sino que a través del caos tú veas a Dios obrando para usar el caos para llevarte a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de productividad, a un nuevo nivel de exaltación en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuánto en el 2020 vieron la pandemia como su final. Era difícil mirar los muertos que habían, los furgones en los hospitales, y decir: hoy se murieron 3,000 y mañana murieron 5,000. ¡Wow! Era difícil la situación, pero era reconfortante que en medio de la prueba el Señor aún seguía hablando con su pueblo, aún seguía supliéndole a su pueblo, aún seguía peleando por su pueblo. Porque déjeme decirle algo: es verdad que pasamos vicisitudes, es verdad que pasamos batallas, pero casa de mi padre no había tenido, aleluya, un mover de Dios como lo tuvo en la pandemia. Y déjeme decirle que duramos 2 años sin venir a este lugar. 2 años. 2. Sin congregarnos aquí físicamente, sin ver a mi hermano, sin decirle: te puedo dar un abrazo. 2 años. Pero han sido los 2 años donde el liderazgo de la iglesia se puso creativo y empezamos a dar nuestro servicio por Zoom, y empezó la gente de diferentes lugares del mundo a recibir la palabra de Dios a través de casa de mi padre, a recibir la enseñanza. Recuerdo que aún dábamos la Santa Cena por Zoom. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa, hermanos, que hubo una movilización de los departamentos. Las damas estaban el lunes orando, los jóvenes estaban el lunes clamando, los caballeros estábamos los lunes también reunidos, los martes teníamos servicio, el miércoles discipulado, el jueves teníamos clase, los viernes teníamos reunión, el domingo temprano teníamos retiro, teníamos culto. Había una movilización de parte de Dios en casa de mi padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa la dificultad, Dios se va a glorificar como quiera que sea en medio de la situación. La situación difícil no limita a nuestro Dios. Él está por encima de toda limitación humana, de toda enfermedad, de toda, aleluya, lo que pueda venir a esta existencia. ¿Qué te hace saber o qué te hace dudar que en medio de tu batalla Dios está limitado? ¿Qué? Nada. Si Él hizo que Sara concibiera a la edad de la vejez, donde ya no había contentamiento con Abraham, donde ya no existía la regla, pues déjame decirte que Dios arregló esa regla y la puso a producir. Aleluya. La puso a producir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Job dice que Él mandó y existió. El único ser que yo escucho y leo en la palabra que dio una orden y las cosas llegaron a su existencia fue Dios. Porque nosotros no podemos cansar aquí de decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando Dios habla, las cosas llegan a su existencia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir esto: que si Dios te prometió algo, oye, te sientas o te acuestas o empieza a levantar tus manos, pero lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Yo no sé si tú lo has leído. Dice el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Si tú te levantas todos los días creyendo que el propósito de Dios se va a cumplir en ti, pues Él va a cumplir su propósito en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que quiero mostrarte en esta tarde, hermanos, es que aún en los momentos difíciles Dios está contigo. No lo dudes. No lo dudes, aunque veas las cosas
Aunque vea que Dios no se mueva, aleluya, Dios está allí contigo. Gloria al nombre del Señor. Dios está contigo, iglesia. Dios está en tus peores batallas. Está allí. Aleluya. David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de ti? Aleluya. Si me fuere en los cielos, allí tú estás. Si me fuere debajo de la tierra, allí tú estás. Si debajo de la peña, allí tú estás. Donde quiera que estoy, tu presencia está en aquel lugar. ¿A dónde podemos escondernos de la presencia del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una verdad muy poderosa que nosotros necesitamos entender. Aleluya. Que hacer lo correcto no siempre te evitas del problema. Ahora sí la dañamos, varón. Ahora sí, porque si yo hacer lo justo, lo correcto, no me evita a mí de yo tener problemas. Entonces ahora ¿qué problema? Aleluya. El asunto es que a veces hacer lo correcto te lleva directo al problema. Oye bien, hacer lo correcto te lleva al problema. Pero vivimos en una generación donde se ha predicado muchas veces un evangelio cómodo, donde te dicen: si oras todo te saldrá bien, si eres fiel no tendrás problemas, si Dios está contigo nada malo te pasará. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que puede estar en perfecta obediencia y aún así atravesar procesos difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo pase un proceso, no significa que yo estoy en pecado. Significa que el plan perfecto de Dios se está cumpliendo en mí. La Biblia dice, aleluya, en Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero vemos también en Job capítulo 1 versículo 8, donde el Señor le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te has fijado que él está en integridad? ¿Te has fijado que él anda bien delante de mí? Pero aún así usted y yo conocemos la historia de Job. Usted y yo conocemos las vicisitudes que pasó Job. Pero hay algo muy importante, que Job no se quejó. Él dijo: aleluya, aunque Jehová me matare, en él yo voy a esperar. Aleluya. Cuando perdió todo, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando tú estás en medio de tu batalla, ¿cuál es la adoración que sale dentro de ti? Y te la voy a dejar porque tú te respondas tú mismo. ¿Qué es lo que sale dentro de ti cuando tú estás en opresión? Cuando tú no ves solución, cuando tú no ves el final del camino, ¿qué es lo que sale? ¿Una quejanza o una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. ¿Qué es lo que sale, iglesia, de tu corazón cuando tú no miras la solución del problema? Aleluya. Es por eso que la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. En medio del problema, en medio de la batalla, el Señor te manda: clama a mí. No es clama a Facebook, ni búscalo en Instagram, ni búscalo en la IA a ver qué te dice la IA. A ver, ¿cuál es la solución del problema? ¿Cuál es? La solución del problema está en el Señor. La solución del problema está en buscarlo a Él. La solución
solución del problema está en dirigirme a Él, en concentrarme en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es por eso, y vuelvo y repito lo que decía David en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando esté en medio del proceso, cuando esté en medio de la batalla, cuando esté en medio del dolor, en medio de la escasez, de la desnudez, en medio de la miseria, en medio de la vida desesperante que tengo, aleluya, clamaré al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que haya una alabanza fresca para mi Dios, que haya una alabanza fresca para reconocer su grandeza, su poderío, su majestad. Gloria a Dios. Así que si usted está atado porque usted quiere. Usted está atado porque usted quiere. Porque ya le he dicho lo que usted tiene que hacer para ser libre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero en esta tarde, hermanos, Pablo y Silas estaban ya presos en el calabozo. No por desobediencia. No estaban en pecado. No estaban fuera del propósito. Estaban exactamente donde Dios lo quería, predicando el evangelio, libertaron esa joven que estaba oprimida, extendían el reino de Dios, y como resultado de hacer lo correcto fueron perseguidos, golpeados y encarcelados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya te dije que no importa lo que tú estés atravesando, eso no significa que tú estés en pecado. Ahora, hay situaciones que pasamos nosotros por nuestras malas decisiones. Tenemos que tener eso bien claro, que cuando tú haces cosas malas, las consecuencias van a venir. Porque así como vienen las consecuencias, aunque hagamos las cosas buenas, cuando hagamos las malas, nadie te va a eximir de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que yo le digo a mis hijas: cada acción que tú hagas, sea buena o sea mala, trae su consecuencia. Así que tenemos que pensar bien antes de actuar para saber qué consecuencia me va a venir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, hay algo muy importante. Y es que el enemigo no ataca lo que no le preocupa. El enemigo ataca y se levanta contra lo que Dios va a usar. Oye, el enemigo no quiere matarte. Si él te mata, te va con Cristo. ¿Tú sabes cuál es la misión del diablo? Neutralizarte. Cuando él te neutraliza, tú dejas de ser efectivo. Cuando él te neutraliza, ya tú no te puedes multiplicar. Cuando él te desenfoca del propósito con cosas del mundo, cosas que están en la deriva del camino, tú te desenfocas, entonces el diablo ya ganó la batalla. Pero cuando tú le demuestras al diablo que en medio del camino hay distracciones, pero que a ti no te importa, que tú estés enfocado, aleluya, en cumplir la misión de Dios, aleluya, el diablo sabe que no la tiene contigo y tiene que buscar a otro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire, cuando yo era un jovencito, 13, 14 años, estaba en casa tranquilo, hace mucho de eso. No, hermanos, yo no soy tan viejo. Yo le voy a decir, yo nací 2 meses después, 2 meses antes del ciclón David. Ya saqué cuenta, búscalo en la IA. Ah, ya usted ve. 13, 14 años tenía. Y yo me sentaba en casa a mirar televisión y estaba todo tranquilo. El diablo no se metía conmigo. Yo no me metía con él. Él estaba al lado de casa. No sé si a veces iba a mi casa o no. No sé. Yo no sé, hermanos. Pero él no se metía conmigo y yo tampoco con él. Ahora, pero el día que Dios me llamó y que yo dije con mi boca, yo acepto al Señor de todo corazón,
aleluya, y acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor, ese día hubo una alarma en el infierno que le dijo: hay un hombre en Mao Valverde que Dios lo está llamando a ser trastornador de ciudades, aleluya. Y todo el infierno se levantó contra mí. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero yo hoy le digo al diablo, 30 años y pico después, que no importa que se levante quien se levante, no importa que pongan mi nombre en el altar más grande, en Haití o donde sea, aleluya. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hasta alcanzar el propósito de Dios en esta tierra. Aleluya. No somos de los que retrocedemos. Gloria al nombre del Señor. Mire, el martes aquí decía, y quizá ustedes, los que estuvieron aquí el martes, ustedes se lo tomó muy jocoso. Pero yo le dije el martes que cuando yo me convertí, yo era uno de los que invitaba al diablo que fuera adelante donde nosotros íbamos a estar. Y en serio se lo digo. Nosotros hacíamos vigilia casi todos los días. Y estábamos orando con el único propósito de encontrarnos con Dios. Y le decíamos: diablo, arranca adelante. Mira, vamos a estar en tal sitio, en la casa tal. Arranca, que para allá vamos. Y no le estoy mintiendo, estoy delante de la presencia de Dios. Hermanos, y allí iban hermanos y eran libres en el nombre de Jesús. Aleluya, porque la Biblia dice que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El diablo no tiene, aleluya, no tiene permiso de estar en el lugar donde está un hijo o una hija de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y eso fue lo que pasó con Pablo y Silas. Estaban caminando en Filipos, cuando de repente una muchacha endemoniada, él dijo: estos son hombres de Dios que predican, enseñan el camino de la salvación. Ella no dijo la mentira, ella dijo la verdad. Esos eran hombres de Dios que estaban predicando la enseñanza de cómo es el camino correcto. Y dice que pasaban días y pasaban días, aleluya, y a Pablo le era molestia, porque él entendió que no venía de parte de Dios esta alabanza, no venía de parte de Dios este reconocimiento, sino que venía de un espíritu que estaba poseída la mujer. Gloria al nombre del Señor. Pero hay algo muy importante en la historia, y es que Pablo y Silas tenían este encuentro con esta mujer simplemente a la hora de la oración. A la hora de la oración el diablo sabía que iban por allá y se le enfrentaba. Yo no sé si tú tuviste dificultad en el día de hoy para venir a la iglesia, pero muchas veces, aleluya, tú tienes confrontaciones en la mañana, domingo, con Satanás, porque no te quiere levantar de tu cama. Hello. Usted se ríe, pero es que el domingo la cama es buena en la mañana. Hello. Cuando está frío, ese cuarto está calientito y usted está ahí abajo, dice: me voy a quedar 5 minutos más, y cuando viene a ver pasa media hora y usted ahí tranquilo. Yo fui al martes, el pastor sabe que yo estoy bien. Yo me voy a quedar hoy. Yo tengo un problema, hermano, eso soy yo. Que es que el día que yo no vengo al culto es el mejor culto que se da. No, el día que yo no vengo a la iglesia, nada más me escucho: muchacho, ahí se movió. Y fulana estaba en el piso y Perenceo corrió por allá y salió por allá brincando. Y yo: ¿cómo va a ser eso? Dios mío, yo me quedé y me perdí esa gloria. ¿Usted no le ha pasado que usted salió de su casa y se le ha metido un problema en el medio y usted quiere devolverse? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he tenido deseo de decirle: pastor, de usted el culto hoy, que yo me voy a quedar aquí en mi casa. Yo lo veo por YouTube. Ahora, la
Biblia dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen. Pues ya usted sabe. Aleluya. Aleluya. Esta mujer le era molestia a Pablo. A la hora de la oración venía y la mujer le salía al encuentro. Y Pablo dijo: mira, muchacha, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y la muchacha fue libre. Punto. Un solo mandato. Te vas y punto. Pero dice la Biblia que sus amos, porque la muchacha era una esclava, sus amos vieron la pérdida que había, porque ella no podía adivinar y el espíritu no habitaba en ella. Y dice que tuvieron pérdida y se quejaron con las autoridades, se quejaron y prendieron a Pablo y a Silas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo llevaron, ya yo le conté la historia, lo llevaron más adentro. Estaban allí tranquilos. Empezaron a adorar en medio de la situación. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas orando. Esto nos enseña a nosotros que la oración no empezó a la medianoche. La oración empezó un par de horas antes. Pero a la medianoche, cuando el momento es más oscuro, cuando el momento enseñan los adivinos y cosas así, donde se activa el mundo espiritual, donde los demonios están corriendo, donde los demonios están siendo enviados. Dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos. Pero hay algo muy importante en esta historia, es que no solamente ellos cantaron: Padre, gracias, Señor, oh Santo. Sí, porque muchas veces la alabanza sabe con la misma queja de nosotros. El dolor de: ay, Padre, gracias. La Biblia dice que ellos cantaban a Dios y los presos lo escucharon. Amén. Los presos, yo no sé si usted ha ido a una cárcel. Yo he ido a la cárcel a predicar la palabra, y eso es una queja por allá, otra queja por aquí, uno diciendo mala palabra por aquí, otro diciendo cállense que queremos escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y hay una queja. Pero en medio de la noche, en medio de la queja, en medio del quebranto, en medio del dolor, aleluya, hubo una alabanza que subió al trono de la gracia. Cuando hay una alabanza con excelencia, no importa lo que esté a tu alrededor, ella sube al trono de la gracia y perfuma, aleluya, con alabanza el trono de nuestro Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, y ya quiero aterrizar esta nave, que no importa la situación, no importa tu lugar donde tú estés, y no importa, aleluya, que te hayan despreciado, que te hayan dicho tú no sirves, que te hayan dicho ya no hay más en ti, que te hayan dicho cuantas cosas te quieran decir en esta tierra. No importa la circunstancia, ni importa el lugar, siempre debe haber una alabanza para nuestro Dios. Siempre debe haber una alabanza para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde, hermanos, que la prueba no cancela el propósito de Dios. Aleluya. Nada va a impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Aleluya. Quiero destacarte que la unidad en la adoración desata lo sobrenatural de Dios. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Mira con qué lo compara el Señor.
con algo bueno, delicioso, agradable. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de sentarnos juntos en armonía y juntos levantar una alabanza para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia unida ora diferente. Un matrimonio unido resiste diferente. Un liderazgo unido ve la gloria de Dios en todos sus proyectos. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2 vemos la unidad del pueblo, la cual hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos. Aleluya. En el Salmo 22 hacemos referencia a que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Pero no cualquier alabanza, porque la alabanza y la adoración que hubo en la cárcel, no es que Pablo estaba por un lado y Silas por otro. Había una alabanza armónica. Había una alabanza comunidad que subía al trono de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios mira esto, aleluya, Él se levanta de su trono. Bendito sea el nombre del Señor y va y resuelve lo que haya que resolver. La adoración en medio del dolor es una arma espiritual. Una arma. Aleluya. Una arma poderosa. Isaías dice que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Aleluya. Y algo poderoso es que la adoración impacta a los que te rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Tu adoración puede ser el mensaje que otros necesitan para creer. Tu adoración puede ser el mensaje que otros necesitan para levantarse de su batalla. Aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde que no solamente, aleluya, te están mirando tus hijos o tu esposo o tu familia. También el mundo te está observando. El que no conoce a Dios te está observando cuál es la alabanza que sale del corazón tuyo. Cuando en medio de tu batalla tú sabes abrir tu boca y quejarte o levantar una voz de alabanza a tu Señor. Aleluya. Siempre ten pendiente que lo que sale de ti puede ser la vía para salvar al que está aquí, o salvar al que está aquí, o salvar a tu esposo, tus hijos, tu familia que está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que ponte de pie en esta tarde.